Ramírez Brins, especialista en nutriología clínica, agradeciendo de igual manera el tiempo que han esperado y lamentamos ciertamente los inconvenientes pequeñitos que hemos tenido en vivo. El día de hoy estaremos conversando sobre la suplementación de micronutrientes y muy importante el tema debido a que es de costumbre mundial, digamos, el hecho de suplementarnos en exceso sin realmente tener el conocimiento. Escuchamos de múltiples ocasiones a pacientes de voy a comprar vitaminas, voy a comprar tal cosa en las farmacias, de forma tal que pueda suplementar lo que me falta, sin realmente identificar si estamos teniendo un exceso o no. O escuché de un amigo que le funcionó tal cosa, entonces lo voy a utilizar. Y todo en exceso, por supuesto, hace daño e identificar de igual manera los déficits de estos es importante porque así pudiésemos suplementar de manera adecuada e identificar cuándo se debe suplementar y cuándo no. Entonces, en esto es que nos vamos a enfocar para así orientarnos de cuándo podemos simplemente agregarlo en nuestra alimentación en el día a día y cuándo es algo que debemos agregar adicional con otros suplementos nutricionales. Entonces, hoy nos enfocaremos en los micronutrientes. En clases anteriores, los que han podido tener la oportunidad de participar, hemos hablado de que dentro del aporte nutricional tenemos macro y micronutrientes. Los macronutrientes nos aportan energía, además de otras funciones, pero la principal, energía. Ahora, los micronutrientes realmente no aportan energía. Así que el escuchar en ocasiones a personas decir las vitaminas me engordaron es totalmente errado, ya que los micronutrientes no son para aportar energía. Sus calorías son cero. Ahora, dentro de sus funciones, ya que son sustancias que realmente necesitamos en cantidades mucho más pequeñas para el funcionamiento adecuado de los sistemas, el funcionamiento celular, tisular, diferentes órganos se utilizan para mantener el equilibrio, ya que se sirven como cofactores. Y así vamos a ir viendo poco a poco cuáles son sus funciones específicas y por qué realmente decimos que uno no aporta necesariamente, no, o sea, no nos aportan energía y dos, por qué son tan importantes para el mantenimiento de las diferentes funciones sistémicas. Dentro de los micronutrientes vamos a englobar las vitaminas, minerales y dentro de estos últimos los oligoelementos. Cabe destacar que estos realmente no son como tal sintetizados en el organismo, pero por lo general se encuentran en un balance. Y cuando estos están en exceso o en déficit, pues ya vamos a tener ciertas situaciones X que vamos a ver poco a poco, tomando en cuenta que sobre todo con los minerales o dentro de estos, que ya hemos escuchado los electrolitos y demás, si tenemos ciertas situaciones agudas o hasta crónicas, pudiesen verse alterados y en estos casos sí vamos a tener que suplementar vía oral, enteral o parenteral, dependiendo la condición de nuestro paciente o, por supuesto, del individuo. Dentro de los micronutrientes, como les mencionaba, las vitaminas las vamos a dividir en aquellas hidrosolubles y liposolubles, siendo las hidrosolubles las que no se acumulan en nuestro organismo, ya que cumplen una función X y son desechadas dentro del proceso a través de la orina o a través de sudor, es decir, a través de fluidos. Ya las liposolubles son aquellas que se absorben mucho mejor en un medio graso, en un medio lipídico, son lipofílicas, y estas son las que llamamos ADEC. Es una forma fácil de recordarnos porque son la vitamina A, D, E y la vitamina K. Estas se almacenan por esa misma característica de que son lipofílicas. Los oligoelementos, que son elementos que necesitamos en menos de 1 gramo al día, y son aquellas sustancias que realmente no van a estar en sí en nuestro organismo, sino que realmente las ingerimos en nuestra dieta habitual. Y ya aquí son cobre, cobalto, cromo, hierro, entre muchos otros que usualmente utilizamos o escuchamos, que sabemos que necesitamos para la función de nuestro organismo y que hemos visto, sobre todo la evidencia nos ha demostrado con el tiempo, como es el caso del yodo, que el déficit del mismo puede también conllevar a ciertas patologías y complicaciones. Y ya los minerales, que como les mencioné antes, son lo que conocemos como electrolitos y son vitales para el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo. Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio y fósforo, que son los principales. Estos cumplen funciones vitales en la función celular, en esos, lo que llamamos dentro de las membranas celulares, ese intercambio o esas bombas que van a permitir ciertas funciones
óptimas de cada uno de los sistemas y pudiésemos mencionar rápidamente la función, ejemplo, del sodio con su arrastre de agua, que sabemos que cuando tenemos un nivel aumentado de sodio pudiésemos tener edema en algunos pacientes o pudiésemos ver por esa misma retención o mayor volumen cómo un paciente puede llegar a ser hipertenso o a tener mayor predisposición, o la función del potasio, el calcio, el magnesio a nivel del músculo, sobre todo potasio y calcio a nivel del corazón. Es decir, esas son de las diferentes funciones que pudiésemos mencionar. Algunos datos, quienes han estado ya conmigo anteriormente en clase han podido ver que a mí me gustan mucho los números, hablar con números, ya que esto nos demuestra durante los años diferentes cambios y es impactante realmente ver cómo están las cifras actuales. Por lo menos la Organización Mundial de la Salud estableció en el 2018 que 2.362 millones de personas en el mundo tienen un estado de malnutrición y esto conlleva tanto el exceso como el déficit, dígase la desnutrición o la malnutrición proteico-energética y el exceso ya sería sobrepeso y obesidad. Y que dentro de estas carencias, las carencias de micronutrientes realmente se ven asociadas a otras causas de muerte, sobre todo materno-fetales o materno-infantiles, afectan mucho a mujeres jóvenes en edad fértil y de igual manera provocan muchos defectos de nacimiento. A nivel mundial se establece que las principales deficiencias son las que podemos ver a continuación, que son la deficiencia de hierro, yodo y de vitamina A. La deficiencia de hierro, se van a poder escuchar en diferentes zonas, cómo se ve asociada sobre todo a la anemia ferropénica, de yodo en algunos países, ejemplo, en República Dominicana hay algunas zonas donde se vio en un tiempo sobre todo una deficiencia de yodo por el uso de sal de mar, ya que tenemos una zona que se caracteriza por esta sal de mar y el consumo de la misma, al no estar yodada, se vio en muchas personas, muchos casos justamente de bocio multinodular. Y en este caso era por la deficiencia de yodo. Entonces, eso fue motivo de estudio por el mismo déficit. Y un 40% se ha visto asociado al déficit de vitamina A, esto sobre todo en los niños. Sin embargo, con este último veremos más adelante que debemos ser muy cuidadosos, ya que la vitamina A cuando se excede a algo mínimo su dosis, llega a niveles tóxicos con gran rapidez. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud establece datos similares a lo que la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud con relación a los déficits más comunes, que son de vitamina A, los de vitamina D se incluyen, vitamina B12, hierro, yodo y zinc. Específicamente de vitamina B12 se han visto el aumento en los últimos años, sobre todo con el auge de dietas como la vegana y el no suplementar de forma correcta la vitamina B12 exógena. Y en el caso de la vitamina D es que dependiendo el país no estamos tan expuestos al sol, que es una de las principales fuentes que vamos a tener, o realmente no nos gusta tomar sol. Y la suplementación con otros alimentos es un poco más eficiente. Alimentos que contengan, por supuesto, estos micronutrientes. Por lo menos la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por sus siglas en inglés la FAO, que lo van a escuchar mucho cuando hablamos de nutrición, establece que al menos 2.000 millones de personas carecen de vitaminas y minerales esenciales en la alimentación y que por lo menos en Estados Unidos se establece que más del 50% de la población adulta consume algún tipo de suplemento vitamínico, sea que lo necesite o no. Les he agregado este cuadrito y el siguiente justamente para que al tener acceso a la presentación puedan comparar algunos estudios, tanto estudios anteriores, estudios de base, como estudios más actualizados, que les hablan de cómo de las diferentes vitaminas ayudan o disminuyen el riesgo de muerte y mortalidad en diferentes ciclos de la vida. Hay otros estudios también que hablan con relación a cómo ciertas vitaminas pueden ayudar, y minerales por supuesto, ayudar a sanar más rápido en el paciente crónico, en el paciente con heridas, en el paciente que está postquirúrgico. Son justamente esto y así pueden tener un mayor acercamiento a los mismos. Estos son mucho más actualizados donde se demuestra cómo la tasa de curación en muchos pacientes hospitalizados, dependiendo la vitamina, pudo mejorar. Hay estudios aún más actualizados entre el 2019 y 2022 que se han enfocado más que nada en la parte inmunológica de los micronutrientes, en esta función,
sobre todo posterior al COVID y al surgir los tratamientos con diferentes oligoelementos durante este periodo, se escuchó mucho que en este periodo se daba lo que es vitamina D, vitamina C, el zinc, el selenio. Entonces, con todos estos surgieron diferentes estudios para identificar si realmente se veía un impacto positivo o no con relación a este virus. Ya pueden buscar, por ejemplo, la biblioteca Cochrane les da mucha información con relación a esto. Y aunque no se ha visto como tal una evidencia que demuestre que sí era algo que impactaba de forma positiva en el COVID, sí por la función inmunológica que representan muchos de estos micronutrientes, pues sí se ve una mejoría en estos pacientes, sobre todo con afectaciones crónicas. El déficit de micronutrientes de forma general puede estar asociado a diferentes situaciones, disfunción de la función inmune y reproductiva, pacientes que tienen problemas de infertilidad y en ocasiones lo que tenemos es un proceso de malnutrición, ya sea de exceso o por déficit, y lo que debemos es cubrir estas necesidades. Una salud ocular deficiente, sobre todo en el infante, un impacto negativo en la parte del desarrollo físico y cognitivo, el bajo peso al nacer, así como la restricción del crecimiento, hay casos de anemia durante el embarazo y la lactancia, se ven muchos casos también de anemia cuando no se da una suplementación apropiada, aumento del riesgo de enfermedades crónicas en los adultos, y esto se ve no solamente con el déficit, sino también con el exceso. Un exceso, ejemplo, de sodio, de potasio, de calcio, puede también afectar la parte muscular, la parte, por lo menos el sistema cardiovascular o el sistema renal. Entonces, son aspectos a tomar en cuenta para nosotros poder manejar de forma correcta a nuestros pacientes y orientar también a nuestras comunidades. Les agrego la parte de suplementos alimenticios porque es importante conocer el término. Escuchamos mucho, vemos mucho las tabletas, pero los suplementos son simplemente productos de autocuidado que se diseñan para tener cantidades significativas de nutrientes que puedan complementar nuestra alimentación. Y se dan principalmente cuando necesitamos justamente esto, complementar. Cuando nuestra alimentación no es suficiente, cuando tenemos alguna situación que nos ha conllevado a tener un déficit de la misma, pacientes ingresados, pacientes con patologías, situaciones agudas, es decir, vómitos profusos, diarrea, sudoración excesiva, entre otras. De igual manera, el objetivo principal es mantener un proceso balanceado y al menos en el Códex Alimentario, que es básicamente uno de nuestros manuales principales en la parte de nutrición, establece que se pueden dar la suplementación cuando hasta el paciente siente que su alimentación no es suficiente para dar los nutrientes necesarios, o si podemos identificar a través de otros estudios más profundos que la alimentación no está siendo suficiente para proveer todas las necesidades de micronutrientes en este caso. Hay estudios en Estados Unidos, sobre todo entre 2018 y 2019, que establecen que hay una población en particular que tiene mayor tendencia a utilizar suplementos, que son las pacientes femeninas de edad avanzada, sobre todo las pacientes de mayor edad, dígase, llegando a una tercera edad, de raza blanca, con alto nivel educativo, pacientes con bajo índice de masa corporal, pacientes no fumadoras y pacientes con un alto nivel de actividad física. Lo vemos mucho en los pacientes que van al gimnasio, bien activos. Y hago la observación con los no fumadores porque este tipo de pacientes, así como aquella población con enfermedades crónicas, son quienes necesitan una suplementación de forma constante para poder contrarrestar sobre todo el efecto oxidativo que conlleva después a la liberación de radicales libres y a todo el daño tisular que esto provoca. En los fumadores en específico, se recomienda la suplementación con el doble de dosis de vitamina C que en un paciente normal, debido al estrés oxidativo que genera en el organismo y los riesgos que esto pueda conllevar. Iremos poco a poco con cada uno de los capítulos que conlleva los micronutrientes. Iniciaremos con las vitaminas. Y un dato interesantísimo, realmente la primera vitamina descubierta fue la vitamina B1, la temina, que fue descubierta por el polaco Casimir Funk. Debido a otros hallazgos de un colega, fue identificando que dentro de las proteínas del arroz, pues había esto, que tenía un compuesto amino, es decir, un compuesto proteico, y lo llamó entonces tiamina.
y a partir de ahí se han ido identificando otros tipos de vitaminas. La vitamina básicamente se deriva de los términos vida y amina, que es la amina, recordemos que es proteína, y vida en base a esto. Las vitaminas en general, como les mencionaba al inicio, tienen funciones muy específicas con relación a o ayudan a las diferentes funciones de los sistemas, desde el buen funcionamiento celular, ayuda a la activación de la oxidación de los alimentos antes de su consumo, las operaciones metabólicas de forma correcta, que se manejen de forma correcta y poder utilizar y liberar la energía de forma adecuada a través, o sea, la energía proporcionada a través de los alimentos y la liberación en todo su proceso, o sea, los procesos metabólicos, para que podamos obtener realmente el mayor provecho de esto. Dentro de las hidrosolubles, como les estuve mencionando inicialmente, tenemos principalmente la vitamina C, que por su nombre realmente bioquímico sería el ácido ascórbico, el complejo de las vitaminas B, que va de la B1 a la B12, y ya se han escuchado vitamina B1 tiamina, vitamina B2 la riboflavina, B3 niacina y así sucesivamente. Conoceremos también la vitamina B7, le hago un paréntesis ahí, como la biotina o vitamina H, el ácido fólico B9 y la cianocobalamina o B12. Cabe destacar, dentro de esto, ustedes han escuchado en muchas ocasiones las múltiples funciones, por ejemplo, con la piridoxina, que es vitamina B6 para el sistema nervioso, el sistema muscular, la cianocobalamina importantísima en todo lo que tiene que ver con el sistema gastrointestinal, y el déficit del mismo, que puede conllevar a cierto tipo de anemia, específicamente la anemia megaloblástica, y el ácido fólico, su gran importancia, sobre todo para evitar o prevenir los defectos del tubo neural en las pacientes embarazadas, es decir, los defectos en sus crías. Y ya dentro de las liposolubles, la vitamina A o parte de los retinoides, en este caso el retinol, nos vamos a enfocar en los carotenoides, que es lo que consumimos en los alimentos, la vitamina D o el colecalciferol, la vitamina E o el tocoferol y la K o la filoquinona. Les agregué diferentes cuadritos, esto las fuentes lo van a tener en cada uno porque es interesantísimo ver, uno, las diferentes funciones que tienen que puede provocar el déficit y la toxicidad. Y en esto es que quiero que nos enfoquemos. Adicional a esto, luego veremos las dosis específicas o los requerimientos alimentarios diarios de cada uno de ellos. Entonces, nos detendremos sí en cada una de estas. Por ejemplo, en la vitamina A tienen por lo menos el complejo completo de vitaminas liposolubles se han visto muy asociadas a propiedades antioxidantes, sobre todo la vitamina A y la vitamina E. Ambas usualmente se utilizan junto con otros ácidos grasos en la prevención o en el uso preventivo para disminuir los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y esto también es parte importante, o esta mezcla, esta combinación, en la dieta mediterránea. Es decir, tenemos una dieta alta en ácidos grasos esenciales y de igual manera se utilizan alimentos altos o con gran contenido en vitamina E, y ya sabemos que vamos a tener un gran contenido de antioxidantes y antiinflamatorios. De igual manera, la vitamina A se ve eh, involucrada en la función de la síntesis de colágeno, de por lo menos acelerar el proceso de sanidad de... Me van, ay, me van a disculpar un momento que se ha descargado la computadora. Hoy hemos estado teniendo algunas eventualidades. Clara, si quieres, podemos ir de igual manera abriendo un momentito para una sesión de preguntas, 5 minutos en lo que puedo prender nuevamente la computadora. Sí, claro, si alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación, a lo que llevamos de clase, lo puede hacer. ¿No? ¿Nadie? ¿No? Bueno, entonces vamos a darle 2 minutos a Sheila para que pueda conectar su computador y continuamos con la clase, ¿vale?
Claro, sin ningún tipo de problema. Creo que hubo una preguntita, según veo en el chat. Veo que pregunta Pepe, ¿por qué se dan las deficiencias de vitaminas? Recuerda que de forma general, creo que ya me ven, ¿cierto? No sé si estoy conectada. Vamos a ver. Entonces, las deficiencias siempre, Pepe, se van a dar porque recuerda que nosotros no formamos como tal estas vitaminas, sino que deben ser suministradas de forma exógena. Si no las consumimos, entonces van a venir los déficits como tal. Entonces, en base a esto, por eso debemos mantener un balance, sobre todo de aquellas que no se acumulan, que debe haber un constante consumo, y de aquellas que se acumulan, tener un control. Sin embargo, cada cierto tiempo debemos aumentar el consumo de este para que realmente no disminuyan los valores o los niveles en nuestro organismo. También hay algunos que van a tener mayores requerimientos que otros debido a el tipo de actividad que hagan, al tipo de, si tenemos, sobre todo en pacientes que tengan ciertas enfermedades que puedan comprometer la, las diferentes funciones y que puedan conllevar a que haya un mayor consumo por los procesos metabólicos que haya. Ejemplo, un paciente, perdona que me estoy conectando al mismo tiempo, un paciente que tenga cáncer va a tener un muchísimo mayor consumo en todos los procesos metabólicos que se están dando para poder contrarrestar este proceso. Entonces, en base a esto, pues va a necesitar mucho más vitaminas. Un paciente obeso, por el mismo proceso de el aumento en los radicales libres por el proceso oxidativo, pues entonces también va a necesitar más. Es decir, que recordemos que cada una de estas cosas están en constante uso. Voy a necesitar acceso nuevamente, Clara, mis disculpas. Entonces, por este uso constante en todos los procesos que se dan en el organismo, pues vamos a ir disminuyendo las reservas. Y por eso siempre debemos suplementarlas. Dame un segundo, Sheila. Claro que sí. No te preocupes, que voy viendo las preguntitas aquí. Listo. Entonces las voy compartiendo. Las estoy guardando sus preguntitas, no se preocupe. Entonces las comparto nuevamente. Voy a responder esta última y dejo dos pendientes. Las tengo pendientes para el final, no se preocupen. Veo que Gilberto pregunta si realmente puede eliminar el dolor de la ciática. Eliminarla como tal, no, sin embargo, la mejora. ¿Qué pasa? Recordemos que ya sí me ven todos bien. Recordemos que las vitaminas y los suplementos vitamínicos no son medicamentos como tal. Cada uno de estos mejoran los procesos, pero ya cuando tenemos una patología asociada a cualquier situación que conlleve una medicación, vamos a necesitar otro tipo de tratamiento. Y con esto, o sea, no podemos solamente con la suplementación con ciertas vitaminas y minerales, eh, intentar sustituir totalmente el tratamiento que conlleve algo. Ejemplo, en la ciática, estamos hablando de que puede haber algún tipo de compresión, que es una de las causas principales a nivel lumbar, y en este caso, la solución no va a ser solamente dar vitaminas del complejo B para mejorar justamente todo el proceso nervioso, porque actúa sumamente bien a nivel del sistema nervioso central, es excelente. Y la piridoxina, por darte otro ejemplo, que ayuda muchísimo para los calambres, y se da mucho en algunos pacientes, sobre todo con trastornos alcohólicos. Entonces, esto nos ayuda en una parte, pero no nos va a curar totalmente ya el problema de base, que sería la necesidad de descomprimir o la necesidad de quitar el alcohol. Es solo para darles un ejemplo. Entonces, continuando con esto de forma rapidita, ya dentro de las funciones de la vitamina D es súper necesaria para la absorción intestinal del calcio, para la proliferación y diferenciación de las células de la piel, y dentro de esta absorción intestinal del calcio, recordemos que sin vitamina D no va a poder ver la fijación del calcio en el hueso. La vitamina E, como les mencioné, con su función antiinflamatoria y antioxidante, una de las cosas
sorprendente, por ejemplo, de los factores vitamínicos, es que, o de los complejos vitamínicos, es que quizás no podamos entender en su totalidad muchas de las funciones que tienen, pero hemos visto con el tiempo y hay evidencia de que sí ha habido mejoría cuando el paciente la utiliza. El caso de esto es la vitamina E, que no se entiende que la forma, por ejemplo, cuando lo damos en pacientes que tienen masas no tan complejas, por ejemplo, masas benignas a nivel de mama, y se dan este tipo de suplementos, ayuda en el proceso bastante y se ha visto también cómo ha reducido la masa con el tiempo. Y se cree que es más que nada por su acción antioxidante y antiinflamatoria. ¿Va a curar esto el proceso? No, pero nos va a ayudar en gran medida con el mismo. La vitamina K específicamente ayuda con la coagulación y la hemostasia. Tiene toda una cascada de la coagulación y el déficit de esto puede provocar hemorragias y hematomas porque realmente la cascada propia de la coagulación no se está dando. Es decir, la formación, todo lo que conlleva que al final los factores que permiten el control de estas hemorragias, pues no se ve. Si tenemos déficit, pues no se va a dar de forma correcta. No existe o no se conoce como tal una toxicidad de vitamina K, sin embargo, el exceso sí de vitamina K se ha visto cuando se coloca de forma exógena más que nada. Con la vitamina E, si vemos un déficit, pues vamos a tener casos sobre todo de distrofia muscular, de anemia hemolítica, es decir, anemia por destrucción del glóbulo rojo, diferentes alteraciones en la fertilidad, eh, entre otros. Con la vitamina D tenemos lo que se conoce como el raquitismo, tienen características muy específicas, sobre todo a nivel de la piel, son lesiones, muchas lesiones a nivel de la piel en el paciente, en un paciente malnutrido sobre todo, la osteomalacia, es decir, cierta deformidad en los huesos, hipocalcemia e hipertiroidismo, y pudiésemos ver hasta ciertos casos de tétano. Con la vitamina A se va a ver principalmente asociado a ciertas alteraciones de la visión. Se puede ver lo que conocemos como pequeñas ulceritas a nivel de la córnea, en el caso de ya de un déficit muy extremo, pérdida del apetito, el aumento de las infecciones, la queratinización de ciertas células epiteliales, sobre todo a nivel del tracto respiratorio, entre muchas otras. Ahora, la toxicidad por vitamina A, que les comentaba que es muy frecuente, ejemplo, en ciertos pacientes no deben darse más de 2.500 unidades, como es el caso de las pacientes obstétricas, es decir, embarazadas. En el caso de la toxicidad puede provocar hinchazón, malformaciones en el feto de una paciente embarazada, cambios en el estado de conciencia, puede haber cambios en el cabello y en la piel, reblandecimiento de los huesos, sobre todo a nivel del cráneo. Y en el caso de los bebés se pueden ver ese reblandecimiento a nivel de fontanelas y cráneo. Ya con las que son hidrosolubles, vamos a ver, sobre todo con la vitamina C, que es su gran factor antioxidante, de angiogénesis, el, ayuda muchísimo en la absorción del colágeno y con la absorción del hierro. La mezcla con relación con el hierro y la vitamina C ayuda bastante a su absorción y es inmunoestimulante. El déficit de la misma, sobre todo déficit extremo, causa lo que conocemos como escorbuto, ya un término médico, y esto se veía mucho, sobre todo antes en personas que andaban mucho en el mar, en las personas que navegaban, los navegantes, ya que por el déficit que tenían de vitamina C, veían como los dientes se iban flojando y cayendo. Esto es parte del proceso de escorbuto. Entonces, el déficit de vitamina C se ve asociado a gingivitis, a caries, a anemia, puede haber aumento de peso, dehiscencia adherida. En muchos pacientes, sobre todo en el proceso del postquirúrgico, se les recomienda un alto consumo de vitamina C. El exceso realmente lo que se ha visto asociado más que nada a procesos diarreicos y pudiese estar asociado a malestar estomacal, más que nada con pirosis o irritación de la mucosa. Ya en la parte del complejo de vitamina B, que es sumamente amplio, todos estos son cofactores y coenzimas que tienen un papel fundamental en la cura de las heridas. En la parte de los carbohidratos en su absorción, se vinculan con el colágeno, con la síntesis de proteínas y de ADN, y cuando se ven afectadas, pues entonces, dependiendo cuál sea, vamos a tener diferentes alteraciones. El déficit de vitamina B1, que se le llamaría el síndrome de Korsakoff, y así como el síndrome de Wernicke, que es, lo vemos más que nada, es una alteración totalmente a nivel del sistema nervioso. El beriberi, que ustedes han escuchado mucho el término,
por lo menos cuando se descubrió la tiamina, lo que se estaba era tratando de buscar qué pasaba en estos casos de beriberi porque hubo un gran brote en esa época. Los casos de ataxia, una marcha entorpecida, les explico así, ya que quizás tenemos dentro de nosotros muchos que no conocen todos los términos médicos como tal. Se puede ver edema, mucho deterioro neurológico, todo el complejo B por lo general se ve asociado a esto. No se ven como tal, con la mayoría de los del complejo B, casos de toxicidad. La que pudiésemos ver que se acumula es en la vitamina B12. La riboflavina puede provocar su déficit muchas lesiones a nivel bucal, pequeñas ulceritas, una anemia, que sería normocítica, se puede dar también queratosis. En el caso de la niacina o vitamina B3, más que nada vamos a ver procesos inflamatorios de la mucosa, vamos a ver pelagra, es decir, trastornos digestivos, procesos diarreicos, y en el caso del ácido pantoténico, que es la vitamina B5, lo que se ve más que nada es diarrea. Con relación a la niacina, sí te podemos ver en casos de exceso, procesos ulceropépticos, así como daño hepático, erupción cutáneas, entre otros, pero ya los niveles son muy, muy elevados en estos casos. En el caso de la piridoxina, como les mencioné, son todos cofactores. La piridoxina específicamente ayuda muchísimo en la parte de los calambres, como les mencioné antes. Se utiliza mucho con los pacientes, igual que la tiamina. Ambos se utilizan en aquellos pacientes que tienen eh, problemas con el alcohol, que tienen náuseas constantes o vómitos, lo podemos utilizar. La tiamina más que nada se utiliza en el paciente con trastornos alcohólicos. La piridoxina lo podemos utilizar más en aquellos pacientes con náusea o con pirosis. El déficit de la misma, pues lo vamos a ver asociado a anemia, a irritabilidad, puede provocar convulsiones y el exceso de la misma, que también es raro, pudiese provocar entumecimiento y otras neuropatías. Con la biotina, que siempre lo hemos visto asociado más que nada a la salud del pelo, piel y uñas, como he escuchado en otras ocasiones, pero ciertamente nos ayuda bastante por ser un cofactor de los diferentes procesos que se dan en estos sistemas. Sin embargo, su déficit más que nada se va a ver con pérdida del pelo, se puede ver alteración a nivel de la lengua, palidez, aumento del colesterol, así como ciertas pigmentaciones en la piel. Con el ácido fólico, ya le estuve mencionando con relación a la importancia anteriormente, y la vitamina B12, que su déficit como tal se puede ver asociada a la anemia megaloblástica, es decir, anemia donde el glóbulo rojo se pone un poquito más grande, ya que realmente no está recibiendo lo que necesita como tal, las polineuropatías, entre otras. Cabe destacar que en pacientes veganos lo que hacemos usualmente es colocar inyecciones mensuales de vitamina B12. Si tenemos un déficit mucho mayor, se hace un esquema semanal y luego mensual para así dar el seguimiento apropiado y la suplementación necesaria. Ya las recomendaciones diarias, se dan recomendaciones vía oral o enteral, y vía parenteral nos enfocaremos solamente en la parte oral, ya que parenteral no necesariamente es lo que vamos a trabajar nosotros como población. Aquí podemos ver de la vitamina A, las dosis que van son de 800.000 microgramos. Les doy estas dosis y espero realmente que las tomen en cuenta, ya que cuando vemos un multivitamínico, las dosis en ocasiones son 3 y 4 veces superiores a estas. En ocasiones lo que se estima es que quizás un paciente pueda tener déficit, pero si no se han medido los niveles, no podemos estar 100% seguros de que no se va a provocar una toxicidad. Casos como esto, les doy un ejemplo sencillo. Alguien me preguntó con relación al COVID. Durante el COVID se compraron en exceso muchos multivitamínicos y mucha medicación que realmente es con receta médica. En dichos casos, las dosis recomendadas como suplemento eran 2 y 3 veces mayores y se veían en los comentarios o en las quejas de los usuarios los efectos secundarios que comenzaron a tener, ya que nunca se identificó con un personal de salud o se trató cuál era la dosis necesaria. Entonces, estos excesos después se ven como consecuencias en el paciente y eso es algo a tomar en cuenta. De la vitamina D, usualmente lo medimos por unidades internacionales, lo que se recomienda al día. La mayoría de los suplementos realmente tienen 400 unidades al día internacionales,
pero dependiendo del déficit de mantenimiento se pueden dar 1.000 a 2.000 unidades internacionales. Ya en un paciente que tenga déficit, que no tenga acceso al sol, en pacientes menopáusicas, las dosis van en aumento. De vitamina E, lo que daremos serían de 8 a 10 miligramos, y la vitamina K, que realmente no van a haber un uso constante porque esto lo consumimos por lo general, pero difícilmente lo vamos a tener en suplementación, pero solo para su conocimiento, lo que damos del mismo es de 45 a 80 microgramos por día. De vitamina C va a depender mucho. Aquí establece que la recomendación dietética diaria es de 50 a 60 miligramos. Sin embargo, en ciertos pacientes se han visto o lo que se ha establecido es que para prevención de factor de diferentes enfermedades, se busca dar por lo menos una suplementación de 500 miligramos al día, siempre que tengamos un déficit. En aquellos pacientes fumadores vamos a dar una doble dosis, por lo menos 1 gramo al día. En aquellos pacientes también que tengan ciertos procesos, que estén llevando un alto nivel oxidativo, pacientes ingresados, entonces también daríamos 1 gramo. Pacientes que estén consumiendo hierro, aumentaríamos la dosis o la incluiríamos como algo también complementario. Ya del complejo B les dejo aquí por lo menos el esquema para que puedan tenerlo de referencia. De ácido fólico va a variar según el ciclo de la vida. Esto es un paciente normal en edad fértil que no esté gestando. Y en las pacientes gestantes los valores varían. Y de biotina, aunque aquí se muestran 200 microgramos, usualmente van a ver que en la suplementación se agrega mucho más. Tomar en cuenta que esto es lo que se necesita. En base a lo que estemos consumiendo, estos cálculos se realizan y ahí se identifica cuáles suplementos debemos agregar y en cuál es la dosis que debemos agregar de igual manera. Ya para que tengan conocimiento de esto rapidito, con relación a dónde podemos encontrar cada una de estas cosas, vitamina C usualmente lo podemos encontrar en aquellas cosas cítricas de preferencia. Cabe destacar que la vitamina C, las vitaminas en general se desnaturalizan con facilidad ante la exposición a luz, ante la exposición a calor o temperaturas extremas. Entonces, en base a esto, por eso hablo mucho, o si me han escuchado antes con relación a los jugos, preparar un jugo con la excusa de que tengo mucha vitamina C es totalmente errado. Sobre todo porque ya en el momento en que ha sido expuesto a la luz, ya vamos perdiendo vitamina. A la media hora no tendremos ni siquiera el 50% realmente de la vitamina C que se tenía al inicio o que se puede tener en la fruta en su consumo inmediato. Si este se deja expuesto en la nevera a la luz, de igual manera va perdiendo y al final lo que tendríamos sería una dosis mínima de vitamina C. Entonces, esto pasa en general con casi todas las vitaminas. Su exposición a la luz va a disminuir o a altas temperaturas va a disminuir su efecto. Entonces, cuando queremos aprovecharlo al máximo, lo que tratamos es de que la forma de cocción, sobre todo, permite que el alimento no sea tan cocido que se desnaturalicen sus vitaminas. Les voy a dejar este cuadrito, no me detendré mucho en esto, solo recuerden que por lo menos del complejo B, su principal fuente son los cárnicos, lácteos, es decir, derivados animales, más que nada. Hay algunas que sí podemos encontrar en muchos vegetales, legumbres sobre todo, frutas como el aguacate, los champiñones, pero principalmente la vamos a ver en productos ya derivados cárnicos. Hay muchos otros que, a pesar de que, por ejemplo, el hierro, que vamos a ver que el hierro elemental, el principal, lo que nos va a dar mayor provecho va a ser de a nivel animal. Y no es que los que son derivados vegetales no nos van a dar una suplementación adecuada o una carga adecuada de lo que necesitamos, sino que principalmente en estos casos el tipo es distinto y la biodisponibilidad de igual manera es distinta. Así que esto es adecuado tomarlo en cuenta. Ya las demás vitaminas liposolubles, por lo menos el retinol, la podemos encontrar más que nada la vitamina A o los carotenoides, sobre todo en aquellos alimentos de color brillante y se ven muy asociados a aquellos de color mamey, rojo, pueden ser en los verdes, pero en menor contenido. Por eso lo asociamos tanto con las zanahorias, con la yema del huevo que tiene alto contenido en vitamina A y algunos productos enriquecidos. Cabe destacar que productos que ustedes vean que están enriquecidos realmente lo están. Hace un tiempo les comenté que durante la década de los 70 más o menos, ya cuando hubo un auge en
todos los alimentos industrializados, sobre todo alimentos rápidos para el consumo rápido, se vio que había disminuido mucho las vitaminas que tenían. Entonces, se ha exigido desde ese tiempo que las industrias fortifiquen los alimentos. La avena viene ya fortificada o enriquecida con todo cierto complejo de vitaminas y es bueno que siempre vean que lo están. Avena, leche, hay algunos, el arroz, dependiendo de si ha sido muy procesado, dependiendo del país que sea, pues también se le exige que sea fortificado o enriquecido. La vitamina D, recordemos que una de sus principales fuentes es el sol. Sin embargo, dentro de los alimentos, leche, pescado, los aceites de hígado de pescado sobre todo, pero más que nada, si se fijan, son cárnicos y lácteos o pescados. La vitamina E, más que nada, en muchos vegetales verdes, sobre todo vibrantes pero verdes, la espinaca, brócoli, espárrago, que de igual manera son altos en vitamina C, que es lo que conocemos como alimentos antioxidantes, en muchas semillas, legumbres, nueces, más que nada. Y la vitamina K, que la podemos encontrar también en repollo, coliflor, en derivados cárnicos, en los lácteos y en muchos cereales. Aquí les dejo un cuadrito, más que nada para su referencia en el futuro, si pueden, si tienen acceso a la diapositiva, se la voy a mandar como quiera actualizada clara para que pueda ser de apoyo para ustedes. Ya hablándoles un poquito con relación a los minerales lo podemos dividir en macrominerales, microminerales o elementos traza, perdón, y minerales ultra traza, que son los que menos necesitamos. Entonces, dentro de los macrominerales son aquellos que conocemos principalmente como los electrolitos, que lo necesitamos en mayor cantidad. Los microminerales o elementos traza se necesitan en menos de 1 gramo al día y son usualmente lo que consideramos como oligoelementos. Dentro de las funciones que tienen principalmente están las funciones reguladoras. Recuerden que todos los micronutrientes tienen básicamente una función de cofactor. Y cuando hablamos de cofactor es que si estoy teniendo conexión entre dos procesos bioquímicos, necesito un factor que se me coloque como una llavecita, que me diga yo voy a permitir que esto se dé, o que haga el intercambio de forma tal que me genere un balance en los iones, un equilibrio, o me permita sacar más agua, entrar más agua, entre otras cosas, que provoca siempre el proceso regular o el ciclo regular de las funciones que conlleva. Eh, Tiene funciones estructurales, recordemos que siguen siendo productos amino dentro de las proteínas, es decir, son productos proteicos y van a generar funciones de igual manera en esto. Y funcionales en el metabolismo, en el crecimiento y el desarrollo, en la inmunidad, en la contracción y relajación muscular. Recuerde que los electrolitos, cuando tenemos un desequilibrio electrolítico, hay muchos organismos que se afectan, dependiendo cuál sea el que se ve afectado de los mismos, de los electrolitos. En la salud ósea, perdón, como antioxidantes y ya como les mencionaba, en el equilibrio como tal. Ya dentro de esto, es un poquito rápido, el hierro, les voy a hablar primero de su déficit para que entendamos dónde lo encontramos. Eh, el hierro se ve muy asociado, o sea, todos estos, cabe destacar que los minerales tienen la característica de que realmente no cambian su función o estructura. Ellos sí pueden estar asociados a un montón de cosas o unidos a otros químicos en el organismo, a otros elementos, pero seguirán siendo estos minerales. Dígase, el hierro con su componente M se une a la globina y entonces forma hemoglobina. Y así podemos verlo en diferentes funciones en el organismo, que siempre va a seguir siendo hierro. Lo único que, dependiendo los procesos químicos a los que se vean expuestos, pues ya se va a llamar diferente o va a tener otra alteración, pero sigue siendo en esencia esto. El hierro en su déficit va a provocarnos diferentes tipos de anemia. Y la anemia, a su vez, puede provocar eh, sea palidez, uñas quebradizas, fatiga. Podemos ver una persona que se siente mareada, con visión borrosa, entre otras cosas, dependiendo el extremo en el que lo tengamos. El yodo, que su déficit puede provocar, como les comentaba antes, alteración en todo lo que tiene que ver con la tiroides, la glándula tiroides y sus hormonas como tal. Ya vamos a tener hipotiroidismo, cretinismo, que es una deficiencia ya a nivel del feto, del niño, y el boce multinodular como tal, que sería el aumento del tamaño de la glándula tiroidea por la necesidad
de cumplir con los requerimientos que está teniendo el organismo cuando no estamos teniendo la suplementación adecuada. Zinc, que realmente se ve que el déficit provoca tanto retraso en el crecimiento, así como en la maduración sexual. Se puede ver asociado a una mayor fatiga, a disminución en la sensación del gusto y del olfato, a una cicatrización lenta y también a trastornos inmunes o a una inmunidad eh, un poco disminuida o alterada. Me preguntaban antes con relación a la suplementación con el COVID y se utilizaban mucho estos justamente por ejemplo, zinc, selenio, vitamina C, se utilizaron más que nada por sus funciones oxidativas y de fortalecer o de ayudar a nuestro sistema inmune. El selenio que nos ayuda más que nada en la parte muscular, el déficit de este me va a hacer sentir todo lo contrario, una fatiga o debilidad. El calcio, que recordemos que asociado a la vitamina D se fija, si tenemos déficit del mismo, vamos a tener desmineralización ósea, osteoporosis, irritabilidad, podemos tener contracturas musculares, entre otras. Ahora, el exceso también puede provocar depósitos cálcicos en algunas zonas del cuerpo y provocar también elitos, es decir, lo que conocemos como piedras. El cobre, que puede provocarnos en su déficit diarrea y debilidad general, y así cada uno. El flúor, muy importante, que el déficit del mismo se ha visto asociado a caries dentales, y ya cada uno de estos, dependiendo de lo que, sobre todo fósforo, magnesio, que se asocia mucho con la fatiga, la debilidad muscular, alteraciones neurológicas, aunque me parece que no se los incluí, otros electrolitos como el sodio, que se pueden ver asociados a edema. Su déficit puede provocar también edema a nivel de, de las neuronas, y su exceso pudiese provocar una deshidratación al punto tal que lleve al coma y la muerte. El potasio, que puede provocar irritación a nivel de intestino, y más que irritación es poca movilidad del mismo cuando tenemos tanto un exceso como un déficit, y pudiésemos tener hasta lo que conocemos como un hilio adinámico, es decir, que no hay movilidad del intestino, y también eso puede conllevar a urgencias, contracturas o lo que conocemos como molestias a nivel de los músculos, entre muchas otras eh, consecuencias por el déficit o exceso. Cabe destacar también que el mismo exceso de estos oligoelementos minerales eh, puede provocar, sobre todo en pacientes muy desnutridos, el exceso de los mismos pudiese llevarnos a un fallo multisistémico y provocar un paro cardiorrespiratorio. Recuerden que en los pacientes muy desnutridos no es debido suplementar todo de inmediato por el riesgo de que haya una sobrecarga de cada uno de estos elementos en el organismo, no pudiendo ser utilizados como se deben y conllevando entonces a un exceso en ciertos órganos y provocando por ende daños mayores. Dentro de, por lo menos en cuanto a me voy a detener más que nada en los demás vamos a pasar un poco más rápido por el tiempo, pero recordemos que el calcio se absorbe aproximadamente 20 a 50%, sobre todo a nivel intestinal, y sus promotores principales que nos ayudan a que este se absorba, la vitamina D y algunos otros aminoácidos. Cosas que lo pueden inhibir, pues el exceso de fosfato, el exceso de zinc, el exceso de grasas. El zinc, que de igual manera se absorbe de un 20 a un 50%, la vitamina C vital, así como para el hierro, para su absorción. ¿Qué disminuye la absorción tanto del hierro como del zinc? Los fibratos. El exceso de fibras, así como los lácteos, compiten con la absorción de estos. Es decir, que si vamos a suplementar con hierro o a consumir alimentos altos en hierro, debemos evitar consumirlos con un exceso de fibra en ese momento o con lácteos. Cabe destacar que esto incluye también los jugos verdes, sobre todo que la función del jugo verde con su alto contenido en fibra, debemos tomar en cuenta que puede competir un poco con la absorción del hierro, y en esos casos deberíamos suplementar un poco más. Entonces, me detengo más que nada en esos. Los demás, recordemos que el exceso de muchos otros oligoelementos puede también provocar que elementos como el magnesio, el selenio y el cromo disminuyan un poco su absorción. Solo para que tengan de forma general el conocimiento de lo que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, así como eh, la FAO, cambia muchísimo los requerimientos dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos. Esto específicamente es de la Unión Europea. La Unión, por lo menos ya a nivel de América, América Latina y el Caribe, o sea, Norteamérica, América Latina y el Caribe, cambia un poquito, pero por el tipo de
población a la que nos estamos refiriendo y en base a esto se hacen los ajustes. Pero de forma general podemos ver acá las necesidades diarias, tomar en cuenta que de hierro se da una suplementación de 45 miligramos, me detengo más que nada en los más importantes. Y con dependiendo del ciclo de la vida, se va a aumentar o disminuir la dosis. En las pacientes embarazadas se daría una dosis un poco mayor, por ejemplo, 60 miligramos, pero en un paciente normal se darían 45. Si tenemos ya otros tipos de anemia, dependiendo del tipo de anemia, si es moderado o severa, ya se toman otras medidas, se complementan con otras vitaminas y de igual manera se decide si la suplementación debe ser oral o parenteral, dependiendo de las necesidades que tengamos. Me detengo un momentito a hacer la observación de que ahora mismo está muy en auge los sueros vitaminados. Y si bien es cierto que para algunos pacientes, sobre todo aquellos que tengan altos déficits de vitaminas y minerales, o aquellos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes con cáncer, entre otras cosas que conlleven una alta demanda metabólica, sí tienen una gran función, hasta deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, para nosotros en el día a día, que realmente tenemos una alimentación lo más cercano al adecuado, para no decir totalmente óptima, y que podemos suplementarla con otras cosas, el exceso de muchos de estos oligoelementos pudiese conllevar también a inclusive a una mayor oxidación en el organismo, porque realmente estamos teniendo cosas que no necesitamos. Y más que un bienestar, estamos simplemente, el organismo va a tomar lo que necesita en ese momento, lo demás se elimina y no vamos a estar dando provecho como se necesita. Les hago la observación porque como personal de salud no es más que marketing, es orientación lo que debemos siempre dar. Y si el paciente realmente lo necesita, pues ofertarlo. Ya aquí les dejo las observaciones de lo que vamos a obtener, lo que les mencionaba al principio, que de origen vegetal, por ejemplo, el hierro es 100% no hemo y es de baja disponibilidad, es el que encontramos en los frutos secos, en la espinaca, brócoli, en la mayoría de los vegetales de hoja verde. Y los de origen animal son 60% hemo, perdón, no hemo, 40% hemo, que es de alta disponibilidad. Y en este caso ya serían las carnes rojas, vísceras, embutidos, entre otras. De los alimentos que más contenido de hierro tienen realmente está el hígado, sin embargo no es de tanta preferencia para la mayoría de los pacientes. Recordar que siempre se puede complementar entre alimentos, es lo mismo que pasa con las proteínas, para hacer una proteína de alto valor biológico podemos complementar algunas legumbres con otras y de esta manera pudiésemos tener, aunque sea una proteína de alto valor biológico. Esto es importante tomarlo en cuenta. Con relación al sodio, recordemos que una de las cosas principales que consumimos para la sal es la sal para la obtención de sodio, pero de igual manera la mayoría de los alimentos van a tener, aunque sea un mínimo contenido de este, así que nunca excedernos. Y en la mayoría de por lo menos de los minerales, aquellas con legumbres, los granos, de forma general, las semillas, tienen alto contenido. Ojo con esto, las semillas, sobre todo de uvas, manzana, kiwi, son semillas que usualmente no son del consumo como tal del ser humano y tienen alto contenido en mercurio. Y es bueno tomarlo en cuenta para no tener un exceso, sobre todo hay personas que les gusta comerse estas semillas, no excedernos tampoco en el consumo de las mismas para evitar también un exceso de ciertos oligoelementos. Esta sería la dosis necesaria al día de cada uno de los elementos. Los dejo unos segunditos si quieren capturarlo de forma tal que puedan siempre identificar en los suplementos que debemos dar y no. Y recordar que en ocasiones con lo que complementamos en el día a día podemos obtener realmente lo que necesitamos. Ejemplo de esto, en una guayaba podemos obtener hasta 3 veces la cantidad de vitamina C que necesitamos en un día. No tenemos en ese caso que estar de forma constante suplementando con vitamina C si no tenemos ninguna otra alteración. Este en específico mezcla justamente lo que establece la ASPEN, que es una de las sociedades de nutrición parenteral, enteral y parenteral, así como la FDA, y es la sociedad como lo que se encarga de la food, la distribución básicamente de agricultura y comidas o alimentos a nivel mundial. Y aquí nos especifica justamente
¿Cuáles son las necesidades? Este cuadrito me encanta, es una de las cosas que más nos orienta para que así podamos identificar o evitar los excesos. Tomar en cuenta que la prevención y control de los niveles óptimos de las vitaminas y minerales nos van a ayudar justamente a prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, a disminuir en los procesos inmunes la carga que se tiene, los procesos inflamatorios a sobrepasarlos. Ejemplo de esto, los niveles bajos de vitamina D se ha visto asociado a mayor aumento en los niveles de tensión arterial, de triglicéridos y colesterol. Sin embargo, el aumento del consumo de así como de la fatiga, se ha visto muy asociado cuando está en niveles bajos. Ya el aumento, junto con otros alimentos altos en grasas, recuerden que se necesitan para su absorción correcta, se ha visto sí que representa un factor protector o un factor para la prevención de esos trastornos antes mencionados. Igual el consumo de vitamina E y C puede ayudar a disminuir el estrés oxidativo por la peroxidación lipídica que provoca. Entonces, es importante que todas las vitaminas liposolubles sean consumidas con algo que contenga realmente grasita de nuestra comida para que sean absorbidas mucho mejor. Eh, Esto era lo que les mencionaba antes con relación a la mezcla tanto de la vitamina D y E con los lípidos y el uso de zinc que se ha visto asociada más que nada a la disminución de la hemoglobina glucosilada en los pacientes diabéticos. Y se cree o se establece en diferentes estudios que pudiera ser por la inhibición a nivel de la enzima glucógeno sintasa 3 beta. Por sus efectos antioxidantes también pudiese mejorar la sensibilidad a la insulina. Cabe destacar nuevamente que el hecho de que tengan este tipo de funciones no quiere decir que se va a sustituir la medicación que tenga un paciente por la suplementación. Esto es solo para ayudar a prevenir y complementar, no para sustituir. Hasta acá nuestra exponencia. Quedo abierta a sus preguntas. De igual manera, les especifico que los suplementos o les recuerdo son para complementar, generar un mayor balance, no para solamente consumir los suplementos y dejar de comer, porque de igual manera hay pacientes que en ocasiones nos expresarán su deseo de no consumir alimentos y solamente suplementarse. Quedo abierta a sus preguntas. Sheila, tenemos algunas preguntas en el chat. Veamos. Vea que lo de la asiática, que antes lo mencionamos. Eh, con las vitaminas cuando se congelan, usualmente en el proceso de congelación, aunque sí puede haber eh, desnaturalización de las vitaminas, se tolera un poquito más o se conservan mucho más las vitaminas que cuando son expuestas al calor, porque las vitaminas de por sí son más fotosensibles. Entonces, lo que se recomienda, aún con cuando tienen ciertos preparados, ya sea jugos o demás, aunque no es mi recomendación principal, el consumo de los mismos, es que se coloque en un sitio donde no le dé la luz y se pueda congelar, para que así por lo menos se conserve mucho más porque no está expuesto a altas temperaturas ni a la luz. Entonces, en ciertos pacientes que realmente les gusta mucho o que estamos en transición para disminuir el consumo, para poder aprovechar las propiedades, además de no agregar azúcar al mismo, sería colocarlo en un envase oscuro y en un espacio del refrigerador donde no dé mucho la luz, donde esté totalmente oscuro o que se pueda congelar. Y cuando se descongele, de preferencia que se descongele poco a poco, o sea, a su temperatura ambiente y que no sea expuesto como tal a altas temperaturas de inmediato, que puede provocar una mayor desnaturalización. Veo acá. Con la desnutrición crónica, realmente en esos procesos ya tan específicos, veo acá que me está preguntando, tomé de cómo suplementar las vitaminas básicas. Recordemos que lo principal es la alimentación. Tener una dieta balanceada es lo principal, donde se pueda incluir de todos los grupos, que sea colorida. El hecho de que cuando hablamos de que sea colorida la alimentación en el plato, sobre todo, es para que se puedan incluir todo tipo de vitaminas, minerales y de diferentes alimentos. Ejemplo de esto, si estoy agregando pimientos lo menos cocido posible,
y agrego arroz con eh, ciertas legumbres y una porción de pescado, y a esto le agrego una cucharadita de aceite de oliva, tengo ya todo un complemento de macro y micronutrientes que es bastante balanceado. Ya con esto, poco a poco voy agregando más alimentos de aquellos de los que tengo déficit. E identificando si mi déficit es de hierro, pues voy a agregar un poquito más de los alimentos me provean hierro con mayor biodisponibilidad, es decir, hierro M, y un poquito menos, pero sin quitarlos, por supuesto, en su gran medida, aquellos vegetales que también me lo incluyan. Y ahí tengo una gran suplementación de estos. Entonces, la principal suplementación viene dada por lo que comemos. Ya posterior a eso, sobre todo cuando se trata de niños o de infantes o pacientes con situaciones, con condiciones especiales, lo ideal es poder dirigirse a un personal de salud para que hagamos algo dirigido, valga la redundancia, al paciente. Porque el plan que le voy a dar quizás a un niño X que no consuma ciertas cosas o que ya tenga mucho tiempo con un proceso similar, va a ser distinto a un niño que ya tal vez esté pasando por algo en lo inmediato o que simplemente no quiera comer un tipo de alimento. Entonces, todo caso lamentablemente debe individualizarse para poder dar el mejor abordaje y suplementar como es debido a ese paciente. Entonces, en ese caso, sí, cuando tenga una situación con sus hijos o con un familiar X, es bueno orientarse con personal de salud capacitado, nutrición, endocrinología, de forma tal que podamos identificar qué está pasando, identificar las deficiencias, hacer los estudios del lugar y posterior a eso, entonces, suplementar. Si entendemos que la suplementación ahora mismo que tenemos, la alimentación no es tan completa, pues hay suplementos multivitamínicos que se pueden adquirir en base a las recomendaciones dietéticas diarias, tomando en cuenta que no se recomienda esta medida para las pacientes embarazadas, para infantes y para ya pacientes que tengan ciertas enfermedades crónicas que necesitamos identificar el tipo de mineral, sobre todo que se está dando para asegurarnos de que no se está dando un exceso que pueda empeorar la patología. Espero haya quedado clara todo, Tomé. Eddie pregunta, ah, ¿cómo pueden localizar a través de Clara? De igual manera en las redes estoy con mi nombre completo, doctora Sheila Ramírez Prince, no pueden de igual manera contactar, que estamos a la orden, pero sé que a través de la universidad cualquier duda, cualquier tema de igual manera que les genere curiosidad o que vean en auge, se puede compartir, comentar, interactuar entre nosotros, saben que estoy abierto a lo mismo. Permítanme verificar acá en el celular de las preguntas más viejas. Y me preguntaron acá qué puede provocar un exceso de vitamina B, sobre todo cuando se da exógena, cuando no se dan las dosis adecuadas, cuando le estamos dando intramuscular o cuando se da consumo oral al mismo tiempo también intramuscular, pudiese darse un exceso. Con relación a los pacientes con COVID, honestamente, mantener una alimentación lo más balanceada posible y dentro de estos puedes aumentar el consumo de antioxidantes, sobre todo para así permitir que en este proceso cualquier proceso sistémico que continúe pueda ser de ayuda el tipo de vitamina. Más que nada, siempre vigilen los valores de vitamina D, no tomar vitamina D en exceso, sino medir los valores. Si no es algo de rutina, pueden también acercarse a su personal de salud de cabecera y dejarles saber ciertamente que una preocupación que tienen es cómo están sus niveles de vitamina D total y en ese caso sí se puede identificar si hay un déficit o no. Y déjenme verificar, creo que por lo menos de las que estaban en el chat las he respondido todas. No sé si habrá alguna otra preguntita. Sí, Sheila, ya las del chat son todas las preguntas y aportaciones. Tenemos a Herminda que quiere decirnos algo. Nada más, Herminda, te pido que la aportación o la pregunta sea corta debido al tiempo que tenemos, ¿vale? Buenas tardes, Sheila. Gracias, Clara, por darme la oportunidad. Solamente una pregunta. La nutrición para pacientes diabéticos y prediabéticos. Gracias. Bueno, Herminda, realmente la pregunta es bien amplia, porque en el caso del paciente diabético hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. Si está compensado, si no está compensado, el tipo de
medicación que se le está dando, el tipo de diabetes que tenemos. Y en base a la medicación también va a cambiar mucho si se utiliza insulina o si se están utilizando otros tipos de hipoglucemiantes orales. Por eso te digo que la pregunta es amplia para el control. Ahora, de forma general, lo que usualmente recomendamos es que el tipo de carbohidratos que se consuman sean carbohidratos complejos, no simples. Dígase, evitar los dulces, evitar aquellos carbohidratos que se digieren de forma rápida, principalmente los dulces, o aquellos alimentos que se cocinen demasiado, que terminen siendo muy fácil de digerir, que pasa en ocasiones con los vegetales, cuando se hierven mucho, que se vuelven casi una papilla en la boca. Entonces, eso provoca realmente que se digieran rápido, que los niveles glucémicos aumenten rápido y esa respuesta glicemia-insulina, pues entonces se estimula muy rápido. Después te da hambre también y demás. Entonces, por eso recomendamos siempre que el tipo de alimento sea por lo menos carbohidratos complejos, un mayor contenido de fibra, es decir, más vegetales crudos, muchas ensaladas, por eso ven que hacemos mucho énfasis en las fibras, carnes, pescados. La recomendación general, una dieta mediterránea es algo que le conviene mucho al paciente diabético, pero por encima de todo, más que la suplementación acá con micronutrientes específicos. O sea, no te puedo decir algo específico del paciente diabético debe tomar esto. Los antioxidantes se los incluimos mucho, pero siempre es bueno dar el seguimiento apropiado con el endocrinólogo o el diabetólogo en este caso, ya que por todas las condiciones que te mencioné antes, es un poco más complejo darte simplemente una respuesta sencilla. Ahora sí te puedo decir, la prevención es vital y es un error bien grande de los pacientes tomar un suplemento que diga que disminuye los niveles de glucemia y dejar su medicación habitual. Eso nunca se debe hacer. Se pueden manejar quizás ambas al mismo tiempo para ayudarse, pero nunca se debe dejar la medicación.